gustaría hacer algunos comentarios respecto de distribuciones esféricas de carga en base a las preguntas que observamos que se están haciendo. A modo de repaso, si yo tengo una esfera conductora hueca, y le entrego un puñado de cargas, para hacerla fácil, cargas positivas, esas cargas se van a distribuir rápidamente en menos de 10 a la menos 15 de segundo, se van a distribuir sobre la última capa o últimas dos capas atómicas de material. Es decir, que si yo hiciera un zoom aquí y ampliara, este sería el cascarón esférico, este sería el espesor, esas carguitas se estarían depositando aquí, en la parte más externa del conductor, en las últimas dos o tres capas atómicas. Por eso seguimos remarcando, en un conductor el campo eléctrico dentro es cero, porque toda distribución esférica de carga genera hacia adentro cero, por simetría, pero además porque es un conductor. Ese conductor, toda la carga extra que pueda tener va a la periferia y no hay razones para que haya campo eléctrico dentro. Si hubiere algún campo eléctrico todavía, alguna otra carga se movería hasta que no tenga más necesidad de moverse, en cuyo caso sí o sí, irremediablemente, en electrostática, un conductor en su interior garantiza campo eléctrico nulo, por lo tanto garantiza potencial, volumen potencial constante. Ahora bien, ¿cómo es el campo eléctrico de una esfera como estas? No voy a hacer los desarrollos, entiendo que ya lo están haciendo y ya lo saben, si no, consúltennos. Si la carga total de la esfera es Q, entonces para puntos, y esta esfera tiene un radio R, para puntos menores a R, el campo eléctrico va a ser 0. Lo que estoy graficando aquí es el módulo del vector campo eléctrico, va a ser 0. Para R va a generarse un salto, y de ahí en adelante, para radios mayores a R de la esfera, todos sabemos ya que el campo eléctrico va a decaer con una dinámica 1 sobre R cuadrado. ¿Cuánto vale este salto? Vale K por la carga total de la esfera sobre el radio de la esfera al cuadrado. ¿Cómo es el potencial para todo punto del espacio? Me faltó aclarar que creo que no hay necesidad, pero esto es la dimensión R positiva. Si ahora nosotros encolumnamos con este gráfico una curva de potencial, graficamos ahora el potencial para todo punto del espacio, este era el campo eléctrico para todo punto del espacio, es más cómodo y práctico calcular el potencial desde donde yo conozco una referencia. Nosotros sabemos que, es decir, dónde está nuestro cero de potencial. Eventualmente lo podemos localizar donde quisiéramos, es arbitrario, de la misma manera que es arbitrario colocar un cero en gravitación. Uno toma la superficie del mar porque es lo que es más común para todos los habitantes de la Tierra. Bueno, acá en electrostática nosotros preferimos utilizar la referencia nula de potencial en aquel lugar donde ya no hay campos eléctricos. Eso sucede muy lejos, en infinito. Entonces, sabemos que el potencial en infinito debería ser 0 volts. Y esta es nuestra referencia, que coincide también con el que después vamos a ver más adelante, es el potencial de tierra. Entonces, usualmente van a ver que los gráficos se resuelven, los potenciales se calculan. Si bien los de campo eléctrico se pueden calcular desde el centro hacia el infinito, los de potencial son más simples si los calculamos desde el infinito hacia el centro. ¿Por qué? Porque venimos desde nuestra referencia, desde 0 volts. Pero además es más fácil verlo porque el potencial es trabajo por unidad de carga. Y lo cierto es que cuando uno comienza a acercarse a una esfera por cualquier camino, no importa cuál sea ese camino, cuando uno se acerca a esa esfera, tiene que trabajar en contra del campo eléctrico y genera la carga localizada en la esfera. Entonces yo voy desde infinito, en infinito yo sé que potencial va a valer 0, y a medida que yo me voy acercando, cada vez tengo que ir venciendo valores de campo eléctrico más intensos. Por lo tanto, la curva de potencial
tendrá que tener una forma de este tipo. La dinámica de esto va con 1 sobre R. Cada vez que yo me acerco un diferencial de L más cerca del cuerpo, el campo eléctrico es inversamente con el radio cuadrado más grande proporcional. Por lo tanto, el siguiente paso va a requerir siempre mayor trabajo por unidad de carga. Cuando llego a este punto máximo, es donde se registra el máximo valor de campo eléctrico, va a ser donde va a ser máxima la variación de potencial. Pero si yo sigo avanzando hasta llegar al centro de la esfera, todo lo que resta hasta el centro no va a agregar trabajo. Es zona donde el campo eléctrico vale 0. Donde el campo eléctrico vale 0, el potencial es constante, no es 0, guarda. Donde puede pasar eso, pero en general lo que uno acepta es que si el campo eléctrico es nulo, el potencial no puede incrementarse. Eventualmente podrá ser 0, pero lo cierto es que el potencial va a quedar constante. Así que este valor que está aquí, que en la curva de potencial va a valer K por la carga total que tenga la esfera sobre R, ese es el valor máximo que se va a alcanzar, y desde allí hasta el centro de la esfera el potencial va a quedar constante. ¿Está bien esto? Sí, está bien, por varias razones. Una vez que yo llegue aquí, el siguiente diferencial, cuando yo me logro meter dentro de la esfera, es decir, cuando yo ya paso desde esta zona en adelante, el campo eléctrico es nulo. Si el campo eléctrico es nulo, no hay que desarrollar trabajo por unidad de carga, no hay que seguir invirtiendo energía. Entonces, eso tiene que ser tomado como que el potencial que se logró, ya ese es el máximo posible. No es que esto cae a 0, esto queda constante. Y ese valor constante va a ser K por Q total sobre R. Y también está bien, porque recordemos que si una distribución esférica o eventualmente un conductor cargado en su interior tiene campo eléctrico nulo, decimos que es un volumen equipotencial. Y si es un volumen equipotencial, todos los puntos dentro de esta esfera de cascarón tienen que tener el mismo potencial. Se está viendo acá claramente. Bueno, esto es un análisis más bien hablado, razonado. Matemáticamente, ¿cómo lo podemos ver o cómo lo van a ver? Bueno, que el campo eléctrico es una función del radio que se puede definir para valores menores al radio de la esfera, que va a valer 0, y para radios mayores o iguales al radio de la esfera será K por Q total de la esfera sobre la variable R al cuadrado por el versor R. Y el potencial será resolver, para venir de aquí, resolver, vamos a hacerlo así, resolver la menos integral de campo eléctrico para ir desde un punto inicial hasta un punto final. Y eso es lo que vamos a encontrar como K por carga total de la esfera sobre el radio para los valores de posición mayores, o iguales al radio de la esfera, y constante igual a K por Q total sobre radio de la esfera para valores de radio menores al radio de la esfera. Esto que hicimos está hecho asumiendo que el cuerpo es conductor. Hasta aquí es esto. ¿Cómo cambiaría si esta esfera ahora fuese de dieléctrico? Por ejemplo, una pelotita de ping-pong. ¿Qué pasa si ahora nuestra esfera es dieléctrica? Esfera dieléctrica. Dieléctrica es una palabra esdrújula, así que siempre lleva acento. Tenemos un conductor hueco, es decir, un cascarón dieléctrico, pero ahora alguien tuvo que generar, una distribución de cargas de manera tal que se parezca a la distribución de las esferas conductoras anteriores. ¿Qué ocurre? En las esferas conductoras uno le tira ese puñado de cargas y ya se forma sola la distribución de cargas, y sabemos que esta distribución de cargas puede ser medida a través de una sigma de carga libre, que va a ser seguramente constante mientras que no haya nada alrededor que modifique eso, porque la carga está libre.
En una esfera dieléctrica, si alguien se toma la molestia de distribuir la carga homogéneamente, tal como sucede con las esferas conductoras, esa es una diferencia, todo lo que dijimos antes para la esfera conductora sigue valiendo igual. Es decir, si yo quiero graficar el campo eléctrico en función de la posición, tomando como referencia el centro del problema, y esto vale también R, todo exactamente igual, entonces el módulo del campo eléctrico en función del radio será 0 para todos los valores menores a R, una discontinuidad y un decaimiento. El potencial para todo punto del espacio será 0 muy lejos, se irá incrementando hasta un cierto valor y permanecerá constante para valores menores que R. Todo es exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia entonces? Bueno, la diferencia es que en un conductor como este, esa distribución homogénea ya queda garantizada. En este hay que hacerla. En una esfera conductora, si yo me acerco ahora con otro cuerpo cargado, por ejemplo por acá, grandote, ¿sí? Una carga Q', esta distribución de carga se va a distorsionar. Pero siempre dentro del conductor va a quedar garantizado que el campo eléctrico sea 0. Es decir, va a seguir siendo un volumen equipotencial. Si yo acerco una carga al entorno de esta esfera dieléctrica hueca, no va a ser cierto eso. Y si yo acerco aquí, por ejemplo, una cierta carga Q, ahora las líneas de campo que genera esta carga, aquí van a estar presentes. Por lo tanto, no va a ser más cierto lo que dije antes, que el campo eléctrico sea 0. Respecto de esta propia distribución, esa distribución hacia sus adentros, sí garantizan esta distribución. Pero ahora todo lo que esté por fuera, adentro, va a generar eventualmente un campo eléctrico, porque no va a existir el apantallamiento que existe en los conductores. Bueno, espero que esto haya sido un poco más aclarador. ¿Y qué pasaría si las esferas fueran macizas? Bueno, a ver, tratemos de no ver esto ahora. Si una esfera conductora fuera maciza, no cambia nada. La carga eléctrica igualmente se acomoda en los últimos par de capas atómicas y todo sigue como antes, exactamente igual, es decir, para los radios mayores o iguales al radio de la esfera, básicamente el campo vale K por esta carga total sobre el radio cuadrado en la dirección del versor R. Y si la esfera dieléctrica ahora fuese maciza, es decir, una esfera dieléctrica maciza fuese cargada, ahora sí eventualmente podríamos cargarla, poder poner carga en el interior de esta esfera maciza. Pero de nuevo, alguien tendrá que hacerlo. Supongamos que alguien se tomó la molestia tecnológicamente de llenar todo el volumen interior con una cierta carga. Ahora lo que tenemos no es una distribución superficial de carga, ahora hay una carga que está acomodada en el volumen, hay una densidad volumétrica de carga fabricada artificialmente en una esfera maciza dieléctrica. Es un problema distinto. Y ese problema, ¿qué diferencias tiene? Voy a hacer la solución más bien gráfica. Que ahora, cuando uno grafica el módulo del campo eléctrico para valores menores del radio, cuando yo estoy en el punto cero, en el centro del sistema, no hay ninguna carga que yo pueda de alguna manera considerar. Por lo tanto, el campo eléctrico va a valer 0. A medida que yo voy, si quieren con Gauss esto se puede analizar, a medida que yo voy abarcando cada vez más parte de esta esfera maciza dieléctrica, cada vez tengo más carga. Esa carga, ¿cómo va a ir variando? Esa carga que yo voy encerrando va a tener que ver con la densidad volumétrica de carga y con el volumen que voy encerrando en función del radio. Por lo tanto, esta carga va a ir creciendo proporcional, la carga
va a ser proporcional al radio al cubo. Mientras que la superficie gaussiana, si lo vamos a resolver por Gauss, la vamos analizando, esa superficie gaussiana, la superficie va a ir evolucionando proporcional al radio al cuadrado. Por eso es que, y esto es una resolución muy rápida, el campo eléctrico para una distribución volumétrica de carga, que sí o sí tiene que ser hecha en eléctrico, por eso el campo eléctrico evoluciona en forma proporcional si es que esta densidad volumétrica se hizo constante. Una vez que se llegó a abarcar toda la esfera, ahora cuando estamos en puntos mayores al radio de esta esfera, el campo eléctrico va a ser exactamente igual a como lo dijimos en los casos anteriores. Es decir, esta parte va a evolucionar proporcional al radio y esta parte va a evolucionar proporcional a 1 sobre r cuadrado. ¿Cómo es el potencial para un caso como este? De nuevo, vamos a infinito. El potencial en función de la dimensión r. Muy lejos no vamos a ver campo generado. El potencial va a ser 0. Desde allí venimos incrementando. El potencial va a ir incrementándose hasta un cierto valor máximo cuando lleguemos a r, el radio de la esfera. A partir de ese momento, fíjense con lo que nos encontramos ahora. Nos encontramos con zonas, cada vez que vayamos avanzando de diferencial en diferencial, vamos a ir encontrándonos con cada vez menores valores de campo eléctrico. Esos menores valores de campo eléctrico van a hacer que se siga incrementando la función potencial, pero que se tiene que incrementar cada vez a un valor menor. Es como si uno estuviera subiendo una escalera cuyos peldaños cada vez son menos altos, por decirlo así. Entonces el potencial va a seguir incrementándose. Sí, vamos a tener que seguir gastando energía para acercarnos desde cualquier lado hasta el centro de la esfera, sí, pero cada vez va a ser necesario menos trabajo por unidad de carga. Y eso lo que termina dando es, como siempre, la integral con signo cambiado del campo eléctrico, que es una recta, tiene que ser algo parabólico. Lo que termina dando es un arco de parábola que tiene que llegar aquí, como corresponde. Aquí tiene que llegar con pendiente 0. ¿Por qué? Porque recuerden que en la pendiente de la curva de potencial con el signo cambiado está el valor del campo eléctrico, o el gradiente si lo quieren ver en 3 dimensiones. Y yo en este punto tengo pendiente nula de la curva porque acá el campo eléctrico vale 0. En este punto tengo pendiente nula porque acá lejos el valor del campo eléctrico vale 0. Y por aquí tendré que registrar la máxima pendiente porque es el lugar donde el campo eléctrico es máximo. Desde este punto hasta este punto, fíjense, la pendiente fue incrementándose, pero con pendiente negativa. Por eso, la pendiente negativa nos da lugar a una curva de campo eléctrico positiva. A medida que ahora paso este punto de inflexión, la pendiente vuelve a su valor 0, pero con otra dinámica. Por eso el campo eléctrico vuelve a ser 0, pero en forma lineal. Bueno, espero que ahora sí, el ejercicio este que inventé en este momento haya servido para iluminar algunas cuestiones de esta parte de la materia. Un saludo a todos.